Entonces, que Dios les bendiga en todo lo que haga, ¿de acuerdo? Lo ponemos en las manos del Señor, y pues que bendiga a su iglesia que está presente, nomás que pues pasarlos a todos ya era mucha bola, pero queremos orar también por ustedes, hermanos, que Dios siempre les bendiga, y están en un punto pues muy importante, ¿no? Están como Pablo en el Areópago griego, algo así más o menos, se parece, ¿no? A eso, porque están cercanos a la universidad, por ahí pasan chavos ateos y goyas, ateos y esas cosas, y humanismo y demás, y ustedes están ahí para anunciar el reino de Cristo. Qué bendición, que Dios los use mucho. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Jonathan y Priscila, ¿se ponen de pie ahí donde están? ¿Puede alguien ir a donde están Jonathan y Priscila, también abrazarlos? Señor, bendice a estos líderes, porque tienen un ministerio muy importante en sus vidas. Algunos no saben, pero yo fui miembro del CEP también, por supuesto, allá en Chihuahua, director del CEP de Chihuahua, y así Dios me llamó al ministerio. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, gracias porque estás entre nosotros, y gracias por esta bendición de encontrarnos dos congregaciones, dos comunidades de fe en este lugar para escuchar tu palabra. Gracias por esta congregación, esta iglesia, y especialmente los jóvenes que nos acompañan. Bendice siempre, Señor, por favor, esta iglesia. Haz que sean luz, una antorcha viva, Señor, allí en la universidad y por supuesto en todos los alrededores, y que comuniquen tu palabra, tu mensaje, el poderoso evangelio tuyo. Esta predicación que es locura, Señor, a los que se pierden, pero que es salvación a los que creemos. Bendice muy especialmente a mi hermano Ricardo, por favor, a su esposa, a sus hijos. Dales fuerza, Señor, sabiduría, dirige sus vidas siempre, a cada momento. Por favor, a mi hermano en todas las cosas que hace como maestro del seminario, en lo que él hace también en las empresas. Bendícelo, dale fuerza, prospérales, Señor, prospérales como familia en lo económico, sácales adelante en toda lucha, en toda dificultad, dales victoria. Y bendice, Señor, pues sus vidas. Y hoy que el hermano va a ser usado por ti, Señor, para hablarnos, que palabras de vida eterna, semillas de vida eterna caigan en nuestros corazones y que den fruto. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que los bendiga, pueden sentarse. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todos nuevamente, es un gusto compartir con ustedes, y me decía el pastor que han estado hablando acerca de los asuntos emocionales y vamos a hablar sobre eso. Yo sé que algunos de ustedes quizá han estudiado psicología y demás, pero no hay mejor elemento para trabajar con esto que la palabra de Dios. La palabra de Dios, desarrollando salud emocional. Quiero que iniciemos haciendo un pequeño análisis de dos casos que quiero compartir con ustedes y quiero ver qué piensan acerca de ellos. El primer caso es el siguiente, se trata de, en una ocasión venía escuchando la radio y una joven llamó para pedir un consejo. El consejero pues era un experto en asuntos de vida, un hombre llamado Alfredo Palacios. Yo creo que solamente los adultos han de saber quién es ese tipo, ¿sí, verdad? Yo dije, me van a dejar solo, pero qué bueno que hay algunos adultos por aquí. Y Alfredo Palacios era un estilista, o no sé qué sea el tipo ese, pero da consejos en el radio. Yo decía, órale, quién sabe qué clase de consejos dará. Bueno, pero la joven llegó, llamó por teléfono y le dice, quiero que me aconseje, quiero que me orienten. Tengo un novio a quien amo con todo mi corazón, pero es bien violento. Es bien violento, no me platicaron la historia de ninguno de ustedes, señoritas? Es bien violento, pero lo amo con todo mi corazón. Mi madre me dice que no me conviene, que corro peligro y demás, pero yo lo amo con todo mi corazón. ¿Qué hago? Y el hombre le responde, haz lo que te dicte tu corazón. Y cuando yo oía eso decía, no, ¿cómo es posible? Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí lo sabían eso, no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Ese es el primer caso y quiero que lo reflexionen. Haz lo que te dicte tu corazón. Y esa es una frase muy común que seguramente muchos de ustedes la han oído con sus compañeros allá de la escuela. Haz lo que te dicte tu corazón. Tu mamá te dice, mira, es que es un holgazán. Nos amamos. El amor lo supera todo. Tu pastor te dice, es que no es creyente, yo lo convierto en araña o en sapo, quién sabe qué, pero tú lo conviertes. Caso número 2,
Vamos al caso número 2. Cierto día un varón llega a su casa con un enorme ramo de flores. Llega frente a su esposa y le dice: esposa, te traigo estas flores porque se supone que los esposos les dan flores a las esposas. ¿Qué harían esposas? Se las avientan en la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante las emociones también, por supuesto. Y para las mujeres que son un poquito más emocionales, con mucho mayor razón, ¿no? Seguramente alguna le hubiera arrojado el ramo de flores en la cara, ¿no? Bueno, entonces, ¿para dónde nos inclinamos? ¿Para dónde nos inclinamos? ¿Hacia la razón o hacia la emoción? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Es bien interesante esto. Seguramente algunos de ustedes vieron la película aquella de Intensamente, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo las cosas cambiaban de un momento a otro? Cuando actuaba la razón, cuando actuaba la emoción y de repente ya estaba todo confundido, tanto el tipo, la chica o quien fuera, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que así estamos cableados. Así estamos cableados. Ahí están como balanceándose y precisamente la salud en la vida del ser humano depende mucho del equilibrio. El equilibrio es fundamental. En todos los ámbitos de la vida, pero es lo más difícil. Incluso en la misma práctica religiosa, en la enseñanza teológica, el equilibrio es fundamental. Por un lado tenemos las iglesias históricas que nos habíamos caracterizado por el tiempo de que éramos bien serios. Hace muchos años yo no hubiera visto esto aquí, en este lugar. Pero nos caracterizábamos por eso. Por otro lado, las iglesias pentecostales y carismáticas, la euforia y demás. Y a veces yo vi pastores que predicaban lo que el Señor me diga en el momento, ¿no? Y así le hacían. Abrían la Biblia y Judas fue y se ahorcó. Ah, caray, no, eso no, después, ¿no? Bueno, la segunda es buena. Ve lo que has de hacer, hazlo pronto. Ah, caray. No, ajá, ahora de verdad me emociona ver iglesias pentecostales que se están preparando, iglesias históricas que hemos permitido un poquito más hacer uso de aquello que Dios nos dio, que son las emociones. Equilibrio es el secreto, pero es lo más difícil. Es lo más difícil. Y viene una pregunta: ¿las emociones son buenas o malas? Interesante, ¿son buenas o malas las emociones? Porque nos vamos a enfocar en ello. La razón, yo sé que ustedes van a la escuela, algunos de ustedes ya hasta están en algunos a lo mejor maestría, doctorado, postdoctorado y lo que sea. Vamos a enfocarnos el día de hoy un poquito en el asunto de las emociones. ¿Son buenas o malas? Me gustaría escuchar a algunos de ustedes. ¿Buenas? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Buenas? ¿Alguien más? Alguien que diga por qué dice que son buenas. ¿Dios nos las dio? Ajá. ¿Alguien más? Si Dios nos las dio y nos dio emociones, ¿por qué nos meten en tanto lío, no? Ah, qué buen bromista es nuestro Señor a veces, ¿no? ¿Buenas o malas? Yo tengo dos respuestas para ello. La primera de las respuestas que tengo acerca de si las emociones son buenas o malas es, primero una absoluta y una relativa. Primero la relativa, no son ni buenas ni malas. Diría nuestro expresidente Echeverría, sino todo lo contrario, ¿no? No son ni buenas ni malas, sino todo lo contrario. Pero tengo una respuesta absoluta que, por supuesto que son buenas. Algunos de ustedes decían, ¿por qué son buenas? Porque Dios nos las dio. Dios nos creó con emociones, Dios nos creó como seres emocionales. Y ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, dice que cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, dice que vio su creación y vio que era bueno en gran manera. Y Dios nos creó, nos cableó con emociones. Nos cableó con emociones. Pero otra vez la pregunta, si son buenas, ¿por qué me meten en tantos líos? Por cierto, hablemos de una de las emociones, la ira. ¿Es buena la ira? Algunos van a decir que son muy buenos para eso, ¿no? ¿Es buena la ira? Ah, ya los hice sufrir. Ustedes que dijeron que las emociones son buenas. Bueno, yo también ya lo dije, ¿no? ¿Pero es buena la ira o no? Depende. Depende de lo que hagas con ella, pero yo hablo de la ira, no de lo que hagas con la ira. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿se vale enojarse? Sí, y se necesita. Se necesita. La ira es buena
Por supuesto que es buena. Es una de las emociones con las que Dios nos creó. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan y no al rato vayan a enojarse ahí en su casa y el pastor dijo que era bueno la ira, ¿no? Espéreme tantito, ¿no? Si a ti algo no te enoja, no vas a hacer nada. No vas a hacer nada. Si a ti algo no te molesta, no vas a hacer nada. Un ejemplo, hay una señora que se llama Isabel Miranda de Wallace. Y hasta que no vivió en carne propia el secuestro de uno de sus hijos, la desaparición de uno de sus hijos, fue cuando empezó a actuar. Actuar en ese ámbito, hasta que no le molestó, hasta que no le dolió y hasta que no se mostró enojada por lo que estaba pasando en el país. El famoso poeta Sicilia, lo mismo. Nelson Vargas, igual. Hasta que no te molesta algo, no vas a hacer nada. La ira es buena. Dios nos creó con emociones y esta es una emoción que necesitamos saber, tienes toda la razón, necesitamos saber cómo canalizar, cómo utilizar. Y si queremos vivir una vida saludable, necesitamos establecer un equilibrio en las emociones. Ese es el secreto. Este equilibrio emocional nosotros lo obtenemos cuando controlamos las emociones y lo perdemos. Cuando las emociones nos controlan a nosotros. La pérdida de control en las emociones trae a la vez un descontrol total en nuestra vida. Pero un descontrol total en nuestra vida. Considero que esa pérdida de control de las emociones es lo que ha dado como resultado algo que se conoce como la gripe del siglo XXI. ¿Han oído de eso? La gripe del siglo XXI. Le llaman a la depresión así. Al estrés así le llaman, porque es tan común que ya se considera como la gripe del siglo XXI. Constantemente vas a escuchar gente deprimida. Constantemente vas a escuchar de gente que vive estresada. Y si no, nada más voltea a tu alrededor y algunos ya, ¿y cuánto va a durar esta predicación? Bueno, por lo menos los de mi congregación saben que me tardo como hora y media, ¿no? Más o menos, ¿no? Antes les iba a preguntar, oye, ¿cuánto tiempo tengo para compartir? Pero ya no pregunto, porque una vez me dijeron, predica el tiempo que quieras. Nosotros nos vamos a las 6:30. Así me dijeron una vez y no quiero que me respondan así. Bueno, pero este descontrol en las emociones ha traído este gran problema que es depresión, algunos le llaman estrés, algunos le llaman agotamiento. Y entonces, cuando tú eres víctima del control de las emociones, tu energía emocional se desgasta. Y si lo miramos a la inversa, la depresión, el estrés o el agotamiento es una luz de advertencia que nos muestra que algo está fuera de equilibrio en nuestra vida. Así es. Y bueno, quiero que entremos a un ejemplo bíblico para que podamos comprender esto, para que podamos comprender lo que produce el desequilibrio emocional en la vida de una persona. Pero también quiero que veamos cómo Dios nos permite traer ese equilibrio. Porque si Él nos creó con emociones, Él tiene toda la capacidad para enseñarnos cómo traer ese equilibrio emocional en nuestras vidas. Por cierto, ¿Jesús se enojó alguna vez? Ah, caray, y bastante fuerte, ¿no? Pero Él sabía cómo manejar las emociones. Por ejemplo, díganme una ocasión cuando se enojó y bien enojado. En el templo, ¿no? En el templo dice que estaba bien enojado, pero ¿qué hizo? Un azote de cuerdas. Pero hay algo interesante en la Biblia. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, haciendo, gerundio. ¿Qué significa? Una acción continuada. Quiere decir que no de inmediato agarró un fuete y los echó a todos. Dice que haciendo, es decir, que se tomó un tiempo. Hace muchos años había algunos anuncios de Televisa que decía cuenta hasta 10, ¿no? ¿Recuerdan ese? Ajá, que te ponías de 1000 colores y decía cuente hasta 10, aunque algunos lo malinterpretaban. O sea, se enojaban, golpeaban y luego le contaban hasta 10, 1, 2, hasta que se parara. No, así no es. Vamos a ver cómo Dios nos enseña el control de las emociones. Y vamos a ver un ejemplo típico en la Biblia. La depresión no es nueva. En la Biblia podemos encontrar siervos de Dios que se deprimieron. Y se deprimieron hasta lo sumo. Vamos a ver un ejemplo. Hablan su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19,
Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a encontrarnos ahí a un gran hombre de Dios, Elías. En el Nuevo Testamento dice que Elías era bien parecido a ti y a mí. Era hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros. Se enojaba como tú y como yo. A veces explotaba como tú y como yo. Y vamos a ver un momento en su vida que está sumido en una tremenda depresión y vamos a ver la causa. ¿Les parece? Síganme con la vista, voy a leer del 1 en adelante, voy a hacer algunas pausas para que ubiquemos. Primero de Reyes, capítulo 19, primer libro de Reyes, capítulo 19, y síganme ahí con la vista. Dice de la siguiente manera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ustedes lo recuerdan, la historia, capítulo 18 se presenta la historia. Elías clama a Dios, desciende fuego del cielo y son sacrificados 450 profetas de Baal. En la cumbre de su ministerio, en el pináculo de su ministerio. Y en el capítulo 19, una gran depresión. O sea, ¿cómo es posible que en un momento te encuentras en la cima de tu ministerio y en unos días después estás en el hoyo? Así es el ser humano. Pero en todo eso, Dios quiere enseñarnos, Dios tiene una enseñanza para nuestra vida. Verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Señor, ya por favor, prefiero morir. Mátame de una vez por todas. ¿Has sentido alguna ocasión el deseo de decir algo así? Somos muy parecidos a Elías. Cuando ya no puedes con cálculo diferencial e integral. De verdad puede sonar risible, pero algunos hemos querido. Yo pasé por allí, ¿no? ¿Sabes que en Japón hay muchos jóvenes que se están suicidando porque no pueden con el ritmo de estudio o con el ritmo de trabajo? Elías se sentía así. Vamos a ver la causa, vamos a ver por qué se sentía así. Y de verdad, puede ser esto tan común que nos podremos identificar con Elías, pero podremos escuchar la voz de Dios diciéndonos, esto tienes que hacer para salir de la depresión, para dejar el estrés de una vez, para acabar con el agotamiento emocional, para acabar con el agotamiento incluso físico que estamos viviendo el día de hoy. Vamos a pensar que te encuentras a alguien y le preguntas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te responde regularmente? Bien. Pero si somos honestos, una vez hicieron un ejercicio y le dijeron a la gente, sé totalmente honesto. Te voy a hacer una pregunta nada más. Y fue esa pregunta, ¿cómo estás? Y un gran porcentaje dijo, agotado. Un gran porcentaje dijo que estaba agotado. El agotamiento nos lleva a episodios oscuros de depresión en nuestra vida. La gente vive agotada. Mira el ritmo de vida que vivimos en esta ciudad. Yo conozco gente que para trasladarse a su lugar de trabajo se echa 2 horas de transporte. 2 horas de transporte. Y algunos más. O para llegar a la escuela. Yo tuve compañeros, yo estudié en la universidad, en la UNAM, y tenía compañeros que venían desde allá, más allá de Texcoco. Más allá. Hoy la gente quiere comprarse una casita y bueno, aquí los departamentos mínimos están en 3 millones de pesos. Entonces por eso la gente se va hasta allá, hasta Tecámac, hasta allá, ya cerquitita de Pachuca, y vienen a trabajar al centro de la ciudad, o algunos trabajan en Santa Fe, 2 horas. Y luego por la noche el tráfico se pone, y si llueve o el metro está, imposible. Hay mucha gente que dice, no, yo prefiero mejor irme a las 10 de la noche, cuando ya todo está más tranquilo. ¿Algún testimonio? Ajá, hay gente que hace eso. Había una chica de la iglesia que vivía de Tecámac y trabajaba en Santa Fe. Se salía de su casa a las 4:30 de la mañana, llegaba ya a Santa Fe, un poquito de las 5:15, 5:30, y dice, me meto al estacionamiento y me duermo ahí.
Bueno, y regresan ya bien noche. El ritmo de vida es el siguiente: se levantan a trabajar y regresan con muchas ganas de hacer algo en casa, a dormir. Y entonces el ritmo de vida es trabajar, dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir. Ese es el ritmo de vida. ¿Se sienten agotados algunos de ustedes? Con ese ritmo, ¿quién no se va a sentir agotado? Y lo interesante de esto es que las emociones y nuestro cuerpo físico están muy íntimamente relacionados. Vamos a ver la crisis que estaba viviendo el profeta Elías. ¿Qué causa esta clase de crisis, de agotamiento, depresión y demás? Uno, lo causa el temor. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, dice el verso 3. El temor puede causar agotamiento. 2, resentimiento. Él estaba bien resentido con la gente, dice que caminó todo un día por el desierto, verso 4, llegó donde había un arbusto, se sentó allí a su sombra con ganas de morirse y dice la NBI: estoy harto, Señor. Esta bola de pecadores, bueno, más adelante lo dice, esta bola de pecadores no se arrepienten, yo predico y predico y ninguno se arrepiente, ahora hasta quieren matarme. Yo no sé si era pastor bautista o alguna cosa así, pero ese era su sentir. Estoy harto, estaba resentido, el resentimiento. Número 3, baja autoestima. Le dice: Señor, yo no soy mejor que mis antepasados. Ellos sí eran buenos, yo no, Señor. El gran profeta Elías decía eso. Baja autoestima. Número 4, estaba bien enojado. He tenido mucho celo para el Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Eso lo dice en el verso 10. Estaba bien enojado. El enojo puede causar depresión. El enojo puede causar pérdida de energía. El enojo causa un desequilibrio en tu vida. Soledad. Soledad, dice que dejó a su criado y él se fue al desierto y estaba solito. Cuando tú te encuentras solo, seguro que estás camino a una etapa de depresión. Cuando no tienes gente a tu alrededor, Dios nos creó para las relaciones. No es bueno que el hombre esté solo. Él te creó para las relaciones. Por eso necesitas personas a tu alrededor. Cuando tú te encuentras solo, cuando no hay nadie a tu lado, puedes experimentar periodos profundos de depresión. Allí en la iglesia llega gente de muchos estados, estamos al lado de la universidad y bueno, de algunos países también. Y yo le doy gracias a Dios que tenemos una iglesia que ama. Y la gente se siente en familia. ¿Verdad, Alex? Ajá, y ahí está tu brother, ¿no? Ahí a tu lado, ¿no? Se siente en familia. ¿Verdad, Dani? De verdad, cuando estamos solos podemos caer en profunda depresión. Elías se quedó solo, dejó a su criado y se fue al desierto y estaba ahí solito. Imagínense. Número 6, preocupación. Ay, ahora quieren matarme a mí también, estaba bien preocupado. Elías era todo un manojo de emociones. ¿Ustedes creen que todas esas clases o toda esa clase de emociones en la vida de una persona le pueden producir depresión? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y de repente uno se pregunta: yo no sé cómo me meto en tantos líos, ¿no? ¿Por qué me metí en tantos líos? La Biblia muestra algo bien interesante también. Dios en su infinita sabiduría nos cableó perfectamente bien. También nuestros pensamientos están conectados con nuestras emociones. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué? Tal es Él. La Biblia nos muestra que nuestros pensamientos también pueden controlar nuestras emociones. Y nuestras emociones controlan la forma en que actuamos. Así es. Por eso, Elías estaba en un profundo agotamiento. Pero está la buena nueva. Dios quiere sacarnos del bache emocional y Dios quiere ayudarnos a vivir una vida saludable emocionalmente. Pero quiero primero que nos demos cuenta que así como Elías, nosotros podemos llegar a cometer algunos errores cuando nos encontramos en esos baches emocionales. Cuando no tenemos salud emocional, cuando no tenemos equilibrio emocional en nuestras vidas, nos podemos meter en muchos problemas por algunos errores que nosotros cometemos cuando lo estamos. Y vamos a ver el primer error.
El primer error que cometemos cuando estamos metidos en un bache emocional es que nos enfocamos en nuestros sentimientos antes que la realidad. Dice el verso 4, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto, se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. A esto yo le llamo un razonamiento emocional. Y el razonamiento emocional dice más o menos lo siguiente: si así me siento, así debo de estar. Eso es lo que dice el razonamiento emocional. Si yo me siento un fracasado, debo de ser un fracasado. Si yo no me siento cerca de Dios, por lo tanto, no debo de estar cerca de Dios. Si yo me siento un esposo malísimo, debo de ser un esposo malísimo. Y lo cierto es que vimos un pasaje donde dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Lo cierto es que los sentimientos no son siempre realidad. Los sentimientos pueden llegar a mentir. Un día yo puedo despertarme y hoy me siento como si no estuviera casado. Y que me oye mi mujer, y que me oye mi esposa. A ver, ¿qué dijiste? Que hoy me siento como si no estuviera casado. Mira, yo soy tu esposa, tenemos 3 hijos y vais a chambear, ¿no? No importa cómo yo me sienta. Nosotros tenemos mucho problema porque a veces pensamos que es que hay cosas que yo no puedo superar. Jesús te dice, ama a tu enemigo. ¿Sí o no? Y yo he escuchado gente que dice, no, pastor, yo seré un hipócrita si amar. No, Jesús te dice ama. O la Biblia nos dice que debemos de perdonar. No, es que es algo superior a mí. Yo no puedo hasta que yo lo sienta. ¿Han oído frases como esta? Oye, ve a la iglesia. No, yo voy a la iglesia hasta que yo lo sienta. Bueno, para empezar, hay alguien que se va a encargar que nunca lo sientas. Satanás se va a encargar que nunca sientas de una manera correcta. Satanás va a tratar de manipular tus emociones. Y a veces nosotros razonamos emocionalmente. Y las emociones nos pueden mentir. Y ahí es donde tenemos un problema, por ejemplo, con algo que le llamamos amor. ¿Qué cosa es el amor? Y a algunos hasta les brillan los ojitos. Es la cosa más esplendorosa. Pero ¿qué es el amor? ¿Dónde se siente el amor? ¿Recuerdan que los griegos decían que el centro de las emociones es ¿dónde? Las entrañas. Por eso se hablaba de un amor entrañable, ¿no? Eso decían, porque ahí se siente, ¿no? Es que siento cositas ahí, ¿no? Siento maripositas en el estómago, ¿no? Cuando lo que tiene son amibas, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, o hay otros que dicen, es que nada más lo veo y siento como un vacío en el estómago, ¿no? Cómete unos tacos y se te pasa eso, ¿no? Pero pensamos que es eso que yo siento y por eso no podemos aceptar los mandatos de Jesús. Ama a tu enemigo. Ay, pero si no lo siento, estás entendiendo, no es un asunto de sentimientos, es un asunto de decisión. Por eso, si no comprendemos bien los sentimientos, podemos caer en profundos errores. Así me siento, así debo de estar. Pregunta. A ver, levante la mano los que trabajan y estudian. Ok. ¿Cuántos de ustedes un día lunes no se han levantado sin deseos, sin ganas, sin sentir ganas de ir a trabajar? Levanten su mano. Ay, hasta emocionados levantan su mano, ¿no? Bueno, a pesar de sus sentimientos de no tener ganas de ir a trabajar, ¿por qué han ido a trabajar? Muchos de ustedes lo han hecho, ¿no? ¿Por qué han ido a trabajar? Hipócritas. Algunos van a decir, no, es que soy bien responsable. Mentira, ¿no? ¿Sabes que al final de la quincena te descuentan tu día o te metes en problemas con tu jefe y demás, ¿no? ¿Sabes qué nos demuestra esto? Que puedes actuar sobre tus emociones. Yo no sentía ganas de ir a trabajar, pero pues vine, ¿no? Y sucede también en la iglesia. En una ocasión, un domingo, un hombre batallaba con ir a la iglesia. Le dice a su esposa, no, hoy no voy a la iglesia. No, mi amor, ya levántate, se nos vas. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Mira, la hermana fulanita, seguido falta. El hermano menganito, seguido falta. Y yo no tengo ganas de ir a la iglesia.
Dice, dame 3 razones por las que tenga que ir a la iglesia. Ok. La primera, Dios ha sido bueno con nosotros. Y es una forma de agradecerle al Señor. La segunda, Dios nos habla, Dios se manifiesta y habla nuestra necesidad. Y la tercera, eres el pastor y te toca predicar, ya levántate y apúrale, ¿no? Podemos actuar sobre nuestras emociones. ¿Verdad que los pastores también a veces los domingos no tenemos ganas de ir a predicar? Ayer nos fuimos de día de campo con algunas familias de la iglesia y terminamos noqueados, ¿no? Y luego todavía se les ocurre a los de la junta de la iglesia hacer una reunión a las 9:30 de la mañana, ¿no? Pero uno puede actuar sobre sus emociones, pero a veces ese error lo cometemos mucho. Nos enfocamos en nuestros sentimientos antes de la realidad y los sentimientos muchas ocasiones nos mienten. El segundo error que cometemos, nos comparamos con otros. Cuando estamos sumidos en una depresión nos comparamos con otras personas. Cuando estamos débiles empezamos a compararnos con otras y eso fue lo que hizo Elías. En el verso 4 en la parte B dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y empezó a compararse con su árbol genealógico. Ellos sí eran buenos, ellos sí eran mejores. La Biblia nos advierte contra esto repetidas veces. Nos muestra que cada uno de nosotros somos únicos. Tú eres único. Voltea a tu alrededor, así, voltea, ve los rostros a tu alrededor y dime cuántos encontraste igual que tú. Ay, gracias a Dios que ninguno, ¿no? Ajá. Somos únicos, Dios nos hizo seres únicos. Mira, aquí, en la yema de mi dedo pulgar, ¿qué superficie tendrá? 2 por 1, 2 centímetros cuadrados. En 2 centímetros cuadrados cabe tal combinación de líneas que no existe una huella digital igual a otra. Los que conocen de sonido, que estudian el sonido, dicen que no existe una voz igual a otra. No existe. Hay parecidas, pero no existe una voz igual a otra. Cuando mis hijos estaban pequeños nos gustaba ir al Burger King o al McDonald's, a los juegos. Y en una ocasión estaban ahí jugando y de repente se oyó un chillido de un niño y solamente una mamá salió corriendo. Sabía que era su criaturita, ¿no? Ajá. No existe una... Dios nos hizo únicos. Por eso el compararse va a producir mayor depresión en nuestra vida. Elías lo hizo, pero desgraciadamente en la vida nos han preparado para compararnos. Primer examen que tuviste en la primaria. Tú no sabías de calificaciones, pero sacaste 7. Y llegas con mamá, bien contento, bien contenta. Mamá, saqué 7. ¿Qué te va a decir mamá? ¿7? Oh, y esa era buena onda, ese papá, esa mamá, ¿no? Yo conozco mamás bien mala onda que dicen, ¿8? ¿7? Yo quiero 10. ¿Para qué quieren 10? Quién sabe, pero las mamás quieren 10, ¿no? Segundo examen. Ubícate en el salón de clases. Te regresan tu examen, sacaste 8. Ubícate en el salón de clases, ¿qué hacías? Empezabas a sufrirle, ¿no? Pero, a ver si esto hacían. ¿Qué sacaste? ¿No? ¿Para qué? Ok, yo saqué 8. Y si él sacó 10, ¿qué hacía con mi 8? Y si él sacó 6, mira. De todos modos sabías que en la casa no ibas a pasar la prueba, pero aquí por lo menos te desahogabas, ¿no? Pero nos empezamos a comparar, ahí empezó todo y crecimos. Terminaste tu carrera profesional, trabajas profesionalmente, pero después de 5 años no ves un compañero, una compañera que estuvo ahí contigo en la universidad, te lo encuentras después de 5. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué has hecho? ¿Dónde trabajas? Y ya entrados en confianza, ¿cuánto ganas? ¿Para qué? Compararnos. Y bueno, los pastores no somos la excepción. Los pastores, hola, ¿en qué iglesia estás? Y ya entrados en gastos, ¿cuántos miembros tienes? ¿Cuánto te pagan, no? Y es triste, ¿no? Que hasta
en los pastores hay sus cosas raras, ¿no? Hay alguien que dijo que cuando un pastor te diga cuántos miembros tiene, réstale el 30% y vas a saber el resultado de la gente que hay ahí en su iglesia. Bueno, pero nos enseñaron a compararnos y esto trae problemas a nuestra vida. Pero cuando estamos deprimidos, es algo que hacemos. Nos comparamos con otras personas. Cuando Dios nos hizo únicos, Dios nos hizo seres únicos. Ya viste, a tu alrededor no hay nadie igual que tú. Dios nos hizo seres únicos. Y la comparación lo único que logra es que terminemos bien agotados. Quiero tener, quiero lograr, quiero alcanzar, porque él, porque ella sí logró, y cómo yo no voy a poder. Eso es lo que produce la comparación y nos mete más en el hoyo. Dios te hizo único, y cuando llegues delante de la presencia de Dios, Él no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como Billy Graham? ¿Por qué no fuiste más como el Paz? No, Dios te hizo único, te dio habilidades, cualidades únicas, y Él tiene un plan y un propósito que solamente tú puedes cumplir en tu vida. Pero nos comparamos y eso acarrea más problemas en nuestra vida. Acarrea muchos problemas. Número 3, el tercer error que cometemos, nos culpamos por cosas que no son nuestra culpa. En el verso 10 dice, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Elías ha estado predicando, Elías ha estado orando, ha estado haciendo todas las cosas que se supone que debe de hacer un profeta. Y dice que esa gente ha derribado tus altares, ha dejado tu pacto, han matado a espada a tus profetas. En su depresión, Elías se culpa por fallar al no convertir a la nación entera de Israel. Él se está culpando. Él está tomando responsabilidades que no le corresponden. Esto es mi culpa. He estado trabajando como loco y nadie ha cambiado. Lo tomó personalmente. Y esa es una pesada responsabilidad. Por cierto, hay un profeta que se llamó Jeremías. Me encanta Jeremías porque me identifico mucho con él. Soy bien chillón igual que Jeremías. ¿Saben cuántos se convirtieron por la predicación de Jeremías? No 3, 0. ¿Quién sabe si Baruch, su escritor, se convirtió? No lo sé. Pero 0. Imagínate que Jeremías es el pastor de tu iglesia. 20 años de ministerio y nadie se convierte. El Sanedrín de la iglesia lo llama, a ver, pastor, oiga. Pero así le hacemos. A veces nosotros cargamos con la culpa que no nos compete. Por ejemplo, en el evangelismo. ¿Cuándo puedes decir que tuviste éxito al evangelizar? Alguien que me diga. ¿Fuiste a compartir con alguien? ¿Y cuándo puedes decir que tuviste éxito en el evangelismo? Alguien que me diga. ¿Cuándo? ¿Qué tendría que suceder? Sí, que se convierta, ¿no? Y si no se convierte, ¿cómo se siente uno? Pero esa no es nuestra chamba. El éxito en el evangelismo es hacerlo. La Biblia dice en Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién es la chamba de convencer? Del Espíritu. Pero decía nuestro maestro Sims allá en el seminario, a veces nos sentimos la cuarta persona de la Trinidad y queremos hacer chambas que no nos corresponden. Nos echamos culpa por cosas que no son nuestra responsabilidad. Y cuando nosotros empezamos a asumir responsabilidades de otras personas, vamos a caer más en el hoyo. Los padres, por ejemplo. Los padres nos dan una formación a nosotros los hijos, pero hay momentos en que empezamos a tomar decisiones y los hijos tomamos malas decisiones y en ocasiones los padres entran en una profunda depresión porque yo no sé qué hice mal y demás. Tranquilo, es su responsabilidad, déjalo que enfrente su responsabilidad. Pero cuando estamos deprimidos nos culpamos por cosas que no son nuestra culpa. Y la cuarta, exageramos lo negativo. Exageramos, sacamos las cosas de proporción. De repente,
todo está mal, ¿no? Dice en la última parte del verso 10, yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Esto se llama autocompasión. Yo soy el único que queda. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Hey, tranquilo. ¿Todos querían matar a Elías? Solamente era una persona. ¿Quién? Jezabel. Solamente Jezabel. Ella era la que quería matar. Y era una mujer bien astuta, Le manda un mensajero. ¿Para qué le mandó el mensajero? Prepárate, cuídate, donde yo te encuentre te voy a matar. El que te quiere hacer algo no te manda a avisar. No te manda a avisar. Esa mujer era bien astuta y lo que quería era dejar en vergüenza a Elías. ¿Por qué? Porque sabía que si ella hacía algo o atentaba contra la vida de Elías, el pueblo se le iba a venir encima. Porque Elías era considerado un gran profeta de Dios y lo único que quería era dejarlo en vergüenza, avergonzarlo delante de todos. ¿Cómo? Asustándolo y que él saliera huyendo. Y lo logró. Lo logró. Solamente alguien era quien estaba o quien quería matarlo. Si realmente él se hubiera detenido a pensar, si no hubiera escuchado sus sentimientos, hubiera visto la realidad. A ver, Jezabel envió un mensajero para advertirme que me mataría. Bueno, si ella quisiera hacerlo, no me habría mandado a nadie a avisarme. Pero cuando estamos sumidos en la depresión, en el agotamiento emocional, no razonamos. No sé si se han dado cuenta que cuando estamos bien presionados, parece que todo falla. Todo. No solo una cosa, todo. Había un niño que le dice, lo lleva a la mamá al doctor porque todo le dolía, ¿no? Y va con el doctor y dice, ¿qué tienes, mijo? Ay, doctor, me toco aquí y me duele. 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 ¿Qué tengo? Tenía fracturado el dedo. Ese era lo único que tenía. Pero cuando nosotros estamos sumidos en una profunda depresión, todo está mal. Todo. Y eso sucede como este niño con nuestras actitudes. En cualquier momento nosotros decimos todo el mundo está mal. Y decimos como Mafalda en los cuentitos, decía, paren al mundo que me quiero bajar, ¿no? Todos están mal, ¿no? Y así nos llegan en consejería mucha gente, es que el hermano fulano, y es que mi mamá, y es que todos. Y sencillo, yo le digo, a ver, ¿quién es el común denominador en todos tus problemas? Así de sencillo. Pero exageramos todo lo negativo, todo lo bueno lo vemos mal. El mundo entero está mal, cuando en realidad hay cosas tan hermosas en el mundo. Pero cuando tenemos una mala actitud, nosotros tenemos una vista pesimista de que todo va mal. Le dice Elías al Señor, todos se han apartado, yo soy el único que queda. Y le dice el Señor, más adelante lo pueden leer, a ver, como diciendo, tranquilo. O sea, a ver, Elías, ubícate. Yo he preservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Tranquilo, tú no eres el único, por favor. 7,000 personas no han doblado la rodilla delante de Baal. Pero es típico. Cuando nuestra vida está llena de temor, de resentimiento, de soledad, baja autoestima, enojados, preocupados, vamos derechitos a la depresión, al agotamiento emocional. Y entonces enfocamos nuestros sentimientos comparándonos con otros, nos culpamos por otros, exageramos. Eso es lo que sucede. Pero lo maravilloso es que la Biblia no nada más nos muestra las crisis que vivimos, sino cómo salir de ellas. Y vamos a ver lo que Dios muestra, lo que Dios ayudó a hacer con Elías para que él pudiera salir de su profundo hoyo de desequilibrio emocional. ¿Quiere verlo? Vamos a ver. Número 1, el remedio de Dios para ese agotamiento. Descanse su cuerpo, relájese. Vea lo que dice que sucedió. Después de berrear Elías, Señor, quítame la vida y demás. Yo me imagino un pequeñito que hace berrinche. ¿Lo han visto? Y si usted no le hace caso, ¿sabe qué va a pasar?
se va a cansar y hasta se va a dormir. Así pasó con Elías. Se durmió. Así registra la Biblia. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Ay, chiquito, ¿no? Se volvió a dormir. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días, 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Me parece muy interesante que cuando Elías empezó a autocompadecerse y le dijo al Señor: quítame la vida, o a lo mejor él mismo se hubiera suicidado, Dios no le dio un sermón. A veces hacemos eso nosotros. Pero ¿dónde está tu fe? Así se siente el tipo, dale chance. Valida sus sentimientos únicamente. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio de comer. Y después se volvió a dormir. Y despertó y volvió a comer. Podrá sonar como broma, pero ¿en cuántas ocasiones un buen descanso cambia la visión de tu vida? Descansa. ¿En cuántas ocasiones no unos buenos tacos? De verdad, yo nunca he visto gente comiendo tacos enojado. De verdad. No debe ser nada malo, ¿no? Se durmió, lo despertó el ángel del Señor y comió. Se volvió a dormir, lo volvió a despertar el ángel del Señor y volvió a comer. De verdad, hay ocasiones que lo único que necesitas es descansar. Descansa. Chicas, apréndanse esto. Hermanas, ya lo deberían de aprender. Hay ocasiones que estamos a punto de caer a la cama bien cansados para dormir y se oye aquella famosa frase: tenemos que hablar. Esa es como una bomba ahí en la cama. ¡Pah! Hay que buscar un momento oportuno. En ese momento hay que descansar. Incluso al otro día quizá hay una mejor perspectiva de la situación que estamos viviendo. Tengo un amigo que fue mi alumno allá en el seminario. Siempre pone sus barbaridades ahí en el Facebook, pero bien chistosas, ¿no? Y dice: ya en la época de Halloween se visten de momias, eso ya no asusta. Dice: se deberían de vestir de tenemos que hablar. Eso sí asusta, ya de veras, ¿no? Pero descansen. Descansen. A veces lo más espiritual que puede hacer uno es irse a dormir. Hay hermanos a veces en la iglesia que se están durmiendo, ¿no? Lo más espiritual, váyase a dormir a la casa. De verdad, Dios no se va a enojar. Al contrario, estaría cumpliendo el mandato de Dios de reposar. Hay muchos que vienen a reposar a la iglesia, a vivir el sueño. El descanso de verdad tiene un poder restaurador impresionante. Y aparte también hay otro mensaje aquí: una buena comida también, como no va a levantar a las personas. No, número 2, libere sus frustraciones. Libere sus frustraciones. Yo quiero animarles a que oren acerca de lo que les está estresando. Dígaselo a Dios, sáquelo de ahí de su corazón, quéjesele delante del Señor, comparta con Dios lo que no le gusta. Dios le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, ¿qué te molesta, Elías? Y en el verso 10 él respondió: ay, Señor, mira, se han apartado, han abandonado. Y el Señor no lo interrumpió, porque el Señor sabía que Elías tenía que sacar todo eso que había en su interior, todas sus frustraciones. Pero aquí hay algo bien importante. A veces sacamos nuestras frustraciones con las personas que menos la deben. Te fue mal en el trabajo y llegas a desquitarte en casa. No hay lógica en eso.
Sí, hay necesidad de liberar todo lo que hay en nuestro interior, porque nuestro interior a veces se convierte en una olla de presión. Y a las amas de casa que le ha explotado la olla express, ¿sabe lo que es eso, no? La olla llena de frijoles y ¡pum! Explota. ¿Cómo queda la casa? Manchas por allá, manchas por allá. Así sucede cuando nosotros no liberamos nuestras frustraciones en el lugar correcto. Vayan delante de Dios. Elías se quejó delante de Dios. David, ustedes lean los salmos. Hay un montón de salmos que son quejas de David. Un montón de salmos que son quejas de David. Quéjense delante de Dios. De verdad que Dios no se va a espantar. Ay, yo no me había dado cuenta de eso que estás viviendo. Él es omnisciente. Él sabe lo que estás pasando y sabe que necesitas sacar todas esas frustraciones que hay en tu interior. Pero el lugar correcto para quejarte es delante de la presencia de Dios. Ve delante de Él. Dios permite que saques todas esas cosas de tu corazón. Y a veces ayuda mucho tener un amigo cristiano. Un buen amigo cristiano. Por eso dice Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. A veces no sanamos hasta que no sacamos lo que hay en nuestro interior con Dios y con alguien más. Pero libere sus frustraciones. Y el mejor lugar es delante de la presencia de Dios. Número 3, reenfóquense en Dios. Hay que quitar los ojos del problema y obtener un conocimiento fresco de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y me gusta lo que Dios hizo con Elías. Él sacó a Elías de la cueva, le dijo, verso 11, sal fuera, preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y así nos vamos. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Si nosotros vemos, el Señor se manifestó de formas fantásticas, maravillosas, terremotos, estruendos, las piedras que se parten, increíble. Pero Dios no se manifestó en esas cosas como lo necesitaba Elías. En donde Elías se dio cuenta de la presencia de Dios, o donde se presentó el Señor, en ese silbido apacible. Dios raramente habla de formas dramáticas. A veces así lo queremos, Señor, si ella es la chica de mi vida, que se caiga en la escuela, ¿no? Locuras así como esas a veces pedimos, ¿no? Porque sabes que no te gusta esa chica, pero pues ahí te andan echando los perros, ¿no? No. De verdad, Dios no se manifiesta comúnmente en cosas tan dramáticas. Se manifestó con Elías en el silbido apacible. A veces lo único que necesitas es encerrarte en tu cuarto, quedarte callado y decirle al Señor, háblame, Señor. Háblame, Señor. ¿Sabes por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Porque tenemos un montón de distracciones. Vivimos en una era que nos espanta el silencio. Muchos de ustedes van a salir aquí, se van a trepar al carro y después de encender el carro, lo primero que van a hacer es encender el radio. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Llegamos de noche a casa, estamos solitos en casa, encendemos las luces y lo siguiente que hacemos, ¿sabe qué es? Prender la televisión. Nos espanta el silencio. Pero si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que guardar silencio. Tienes que aprender a que Dios te hable, a escuchar la voz de Dios. Hay ocasiones que tienes decisiones que tomar importantísimas. El día lunes es una decisión importante respecto a tu trabajo y le dices al Señor, Señor, ayúdame, quiero que me hables, quiero que me digas qué decisión tomar en el nombre de Jesús, amén. Y sales corriendo. ¿En qué momento te habló Dios?
No sé si me explico. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y regularmente se manifiesta en nuestro tiempo de quietud que tenemos con Él. Por eso es tan importante tener un tiempo devocional con Él. Tenemos que aprender a recibir de parte de Dios una visión fresca. Pero tienes que pasar tiempo con Él. Dios le recordó a Elías en ese silbido apacible que allí estaba. Allí estaba a su lado. Y lo que le estaba diciendo es: guarda silencio y escúchame. Y a veces Dios nos está hablando de esa manera y nos dice: guarda silencio, escúchame simplemente. Simplemente eso. Y por último, si quieres salir de esa maraña de emociones que te traen loco, reenfócate en el plan de Dios. Reconsagra tu vida a Dios. Reconsagra tu vida a Dios. Reconsagra tu vida para los propósitos de Dios. Permite que Dios te dé una nueva dirección. En el verso 15, el Señor le dijo: regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, vas a ungir a Hazael como rey de Siria, vas a ungir a Eliseo. Le da trabajo. No hay forma más rápida de salir de crisis de depresión que sirviendo a otros. No hay forma más fácil. ¿Te sientes deprimido? Busca a quién servir. Pregúntale al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Hay algo que quieres que yo haga? Y te vas a dar cuenta, te vas a sorprender que de una manera rápida tu crisis emocional se va. Para las chicas o los chicos que de repente están deprimidos porque el novio los dejó, pónganse a chambear en la iglesia. De verdad, ¿quién quitaste? Ahí vas a encontrar el bueno para tu vida. Ponte a servir. El Señor le dijo a Elías: mira, hey, levántate, todavía hay mucho que hacer, vas a ir aquí, vas a ir allá. Y el Señor lo sacó del hoyo profundo en el cual él se encontraba. Comprométete con algún ministerio en la iglesia. Busca un lugar donde servir. Empieza a dar. Cuando tú das, Dios da también. Y tú llegas a convertirte en un canal de bendición, porque recibes de Dios y estás dando para otros. Tú puedes sentarte, autocompadecerte y decir: pobre de mí. O puedes empezar a decir: ¿cómo puedo ayudar a otros? Eso va a ser una gran diferencia en tu vida. Y puede ser que algunos de los que están aquí están luchando con la depresión. A lo mejor hoy mismo no tenías deseos de venir a la reunión, al culto. Y a lo mejor, si eres honesto y le decías al Señor: Señor, no tengo ganas de ir. Quizá algunos tienen un tiempo difícil porque tienen que tomar decisiones importantes y no saben qué decisión tomar. Y aquí hay algo importante, un síntoma de agotamiento: es que no tenemos la capacidad de decidir. No decidimos, no tomamos decisiones. Pensamos que todos están contra nosotros. Quizás estás atrapado en un trabajo que no te gusta, en una relación que sabes que no es correcta delante de Dios. Estás cansado totalmente. Quizá te sientes como Elías y estás escapando de todo, estás tratando de evadir la realidad. Dios te quiere sacar de ese hoyo. A lo mejor necesitas descanso. Quizá eso sea lo que necesites. Necesitas recibir una visión fresca de parte de Dios. Escúchalo. Reenfoca tu vida. Ten una nueva visión de tu vida y reconságrate a los propósitos de Dios. Esto va a traer equilibrio emocional a tu vida, incluso va a traer un equilibrio a todas las áreas de tu vida. Mucho, ya no sabemos mucho más adelante, un poquito de la relación de Elías con Eliseo,
Pero seguramente esta etapa de su vida trajo una madurez emocional impresionante a su vida. Quizá tú estás pasando por algún momento de crisis emocional y puede ser causada por muchas cosas, problemas en la casa, crisis en el trabajo, crisis en la escuela, en alguna relación. Dios no quiere que te quedes en esa condición. Dios te dio emociones para que disfrutes de la vida, para que enfrentes diferentes retos. Te dio razón para trabajar un equilibrio. Pero si tú ya eres creyente, Él te ha dado de su Santo Espíritu. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Eso hablará de un equilibrio de emociones? Fabuloso. Tienes a tu mano lo que necesitas. Y si en este momento estás viviendo alguna crisis de ese tipo, yo te quiero invitar a que vengas delante de Dios. Quéjate si es necesario. Dile al Señor, así me siento. Yo sé los chavos adolescentes que de repente, ya no aguanto a mis papás. Ya no los aguanto. Lo que no sabes es que ese sentimiento es recíproco. Pero a veces así vivimos. Ven y quéjate delante del Señor. Dile, así me siento. Él no se va a espantar, Él te conoce. Pero lo que sí va a traer descanso para tu vida. Va a traer una visión fresca y diferente y nueva para tu vida. Y dile al Señor, Señor, ¿quieres usarme para bendecir a alguien? ¿Quieres usarme en algo especial en este momento en que estoy en crisis? Y ¿sabes qué? Dios te va a mostrar que puedes salir de allí. Y Él te quiere sacar de allí. No sé si tú estés viviendo alguna crisis emocional en este momento, pero Dios quiere traer equilibrio a tu vida. Quiero que inclines tu rostro y ahí en tu lugar, si hay algo de lo que quieres quejarte delante de Dios, díselo. Si estás viviendo alguna crisis emocional, platícasela al Señor. Platícasela al Señor. Él no quiere que vivas en un desequilibrio emocional. Él te creó con emociones para que disfrutes de la vida. Si ellas te están metiendo en líos, es porque están en desequilibrio. Dile al Señor, tú sabes cuánto te necesito. Yo no puedo más con esta crisis. Ven y traes salud emocional a mi vida, traes salud a mi hogar, traes salud aquí a nuestro trabajo. Pero no podemos seguir así, Señor. Tú sabes que a veces me he sentido como Elías, con ganas de morir. Pero Señor, tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Hoy quiero, Señor, experimentar eso en mi vida. Y si tú quieres que yo ore por ti en este momento, porque también necesitamos a personas a nuestro alrededor para que nos apoyen, a mí me gustaría hacerlo. Si tú estás pasando por una crisis emocional, permíteme orar por ti y házmelo saber poniéndote de pie. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Señor, tú conoces por lo que cada uno de los que están aquí están pasando. Padre, te ruego que si ellos ya te conocen, tu Santo Espíritu venga y les muestre la gran bendición de tenerle en sus vidas. Cuentan con el fruto del Espíritu ahí latiendo en sus vidas. Permite que ellos lo experimenten, lo disfruten, lo vivan. Y su vida pueda ser un reflejo de aquel que vive en su corazón. Y si alguno no te conoce, Señor, han venido a un buen lugar. Porque tú los estabas esperando
y con los brazos abiertos. Te ruego, Padre, que al salir de este lugar salgan con una nueva visión de la vida. No se sientan solos más. Que les des un abrazo si es necesario, Señor. Ellos lo necesitan en este momento. Y permíteles que tengan una salud emocional para que puedan vivir para el plan que tú tienes para sus vidas. Atiende específicamente la necesidad que están viviendo. Los pongo en tus manos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No se sienten los que están de pie. A los que están sentados les voy a pedir que si pueden levantarse, vayan y les den un abrazo, por favor. Que ustedes sean los brazos del Señor en este momento y les hagan sentir el amor de Dios en este momento en sus vidas. Dios les bendiga.